Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Y hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Marcos capítulo 12, pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura. Así que si por favor gustan acompañarme, vamos a cerrar nuestros ojos para que sea Él quien nos guíe. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y salud. Gracias por tu amor, por tus enseñanzas. Perdónanos, Padre, por nuestros tropiezos y ayúdanos, Padre, en este camino, en este mundo que es tan difícil. Danos la fortaleza que necesitamos para poder pasar los momentos difíciles. Y también te pedimos que el día de hoy que vamos a leer tu palabra, seas tú quien lo haga, Padre. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que obre en nosotros y podamos entender tu palabra en la manera que tú quieres que lo hagamos, Padre. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, por favor, porque necesitamos aprender de ti, necesitamos conocer tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, entonces empecemos con Marcos capítulo 12. Otra cosa que antes de empezar quería decirles, algunas personas me dicen eh, que cuando ellas están escuchando esto, pues no oran, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que sí? Así como yo oro, es importante que todos oremos en ese momento, porque de esa manera el Espíritu Santo va a entrar en ustedes también para poder guiarles y ayudarles con el entendimiento. ¿Qué pasa si no oro y simplemente escucho? Pues eso quizás vamos a entender, pero no de la manera que deberíamos estar entendiendo, como nuestro Padre desea que lo hagamos. Entonces, por eso es importante que todos, cuando vamos, antes de empezar a leer, todos oremos, todos cerremos nuestros ojos y hagamos la oración. Por eso es importante. Bueno, ahora sí vamos a seguir con Marcos capítulo 12. Entonces les habló en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lugar donde exprimir las uvas y construyó una torre de vigía. Por fin, arrendó el terreno a unos trabajadores y se fue de viaje a una tierra lejana. Cuando llegó la cosecha, envió a uno de sus hombres a cobrar lo que le correspondía. Pero los agricultores golpearon al mensajero y lo despidieron con las manos vacías. El propietario envió entonces a otro de sus hombres, quien recibió un trato aún peor, porque lo golpearon fuertemente en la cabeza y salió herido. Cuando mandó a otro mensajero, lo mataron y lo mismo hicieron con muchos más que envió. Al propietario solo le quedaba enviar a una persona, su propio hijo. Por fin lo envió con la esperanza de que lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el que va a heredar la viña cuando su padre muera. Vamos, matémoslo y la viña será nuestra. Lo capturaron, pues, lo mataron y enterraron el cadáver en la viña. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño de la viña cuando se entere de lo que ha sucedido? Seguramente vendrá, los matará y arrendará la viña a otra gente. ¿Recuerdan lo que dicen las Escrituras? La piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal. ¡Qué interesante! El Señor lo hizo y es maravilloso. A los dirigentes judíos les habría encantado arrestarlo ahí mismo, porque se dieron cuenta que aquella alegoría estaba dirigida contra ellos. Pero como temían por la multitud, lo dejaron y se fueron. Enviaron a varios fariseos y herodianos a hablar con él y hacerle caer en una trampa de decir algo que lo condenaría. Maestro, dijeron los emisarios, sabemos que dices la verdad siempre. Las opiniones y los deseos de los hombres no te importan, porque te limitas a enseñar los caminos de Dios. Dinos, ¿debemos pagar los impuestos romanos o no? Jesús comprendió lo que traían entre manos y les dijo: enséñeme una moneda. Cuando se le enseñaron, preguntó: ¿de quién dice ahí que es esa imagen? Del César, respondieron. Muy bien, les digo,
Pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se alejaron rascándose la cabeza, contrariados. Los saduceos, los que no creían en la resurrección, se le acercaron. Maestro, le dijeron, Moisés estableció que si un hombre muere sin hijos, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda para tener hijos que sustituyan al muerto en la herencia familiar. El caso es que había 7 hermanos y el mayor se casó, pero murió sin descendencia. El segundo hermano se casó con la viuda, pero pronto murió también y no tuvo hijos. El siguiente hermano se casó con ella y murió sin hijos, y así sucesivamente hasta que todos murieron sin tener hijos. Un día, por fin la mujer murió también. Lo que queremos saber es, ¿de quién será ella esposa en la resurrección? Porque fue esposa de los 7. Jesús les respondió, el problema de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando esos 7 hermanos y la mujer resuciten, no se casarán porque serán como ángeles. Pero en cuanto a si hay resurrección o no, ¿no han leído en el libro de Éxodo lo que le dijo a Dios a Moisés en la zarza ardiendo? Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas palabras de Dios implican que aquellos hombres, aunque murieron cientos de años atrás, estaban vivos. De lo contrario, Dios no habría dicho que era el Dios de ellos, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que ustedes están completamente equivocados. Uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Jesús había respondido bien, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas de tu ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es muy parecido. Amarás a los demás con el mismo amor con que te amas a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos dos. El escriba le dijo, Señor, tienes razón al decir que solo existe un Dios, y que es mucho más importante amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a los demás como uno se ama a sí mismo, que ofrecer cualquier sacrificio ante el altar. Ante la sabiduría de aquella respuesta, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, nadie se atrevió a preguntarle nada. Más tarde, mientras enseñaba en los alrededores del templo, formuló esta pregunta. ¿Por qué será que los escribas dicen que el Mesías tiene que ser un descendiente del rey David? David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haya puesto a tus enemigos bajo tus pies. ¿Creen ustedes que David habría llamado Señor a su hijo? Ese tipo de razonamiento encantaba a la gente y lo escuchaba con gran interés. Cuando estaba enseñando les decía, cuídense de los escribas, porque les gusta vestirse como los ricos y los sabios, y les encanta que la gente les haga reverencias cuando andan por las plazas. Les gustan las primeras sillas de las sinagogas y los puestos de honor en las cenas. Sin embargo, les quitan a las viudas sus casas y para encubrir la maldad que llevan dentro, fingen piedad pronunciando largas oraciones en público. Por esto recibirán más castigo que nadie. Fue a sentarse frente al arca de la ofrenda a contemplar cómo la gente ofrendaba. Los muy ricos echaban buenas sumas,
Pero llegó una viuda pobre y echó 2 centavos. Jesús señaló a sus discípulos: esa pobre viuda ha dado más que todos esos ricos juntos, porque ellos dieron de lo que les sobra, mientras que esa pobre viuda dio todo lo que tenía. Es palabra de Dios. Qué bendición tener la oportunidad de leer, ¿verdad? Bueno, amigos, que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.